La arquitectura. Comúnmente se define la arquitectura como una disciplina en donde el arquitecto se encarga de diseñar espacios habitables por el ser humano. Pero, ¿realmente esto es la arquitectura? Bueno, mi nombre es Nacho Porras y en este video hablaremos acerca de qué es la semiótica, qué es la arquitectura y cuál es su relación con la semiótica. También hablaremos acerca de Vitruvio y sobre Andrea Palladio, que sin duda fueron dos arquitectos que son pilares fundamentales en la institucionalización de la arquitectura. Es decir, fueron pilares fundamentales en hacer que la arquitectura pasara de ser un oficio a una profesión. Bien, lo primero de lo que hablaremos es la semiótica. La semiótica, o también semiología, es la ciencia que estudia a los símbolos y a su interpretación. La arquitectura está fuertemente vinculada con la semiótica o la semiología debido a que, como cualquier otro arte visual, se encarga de mostrar o de expresar algún mensaje mediante gestos visuales. Ok, ahora, ¿qué es la arquitectura? Generalmente, como dijimos hace un momento, la arquitectura suele definirse como una disciplina en donde el arquitecto se encarga de diseñar espacios habitables por el ser humano. Sin embargo, esta es una descripción que se queda un poco corta para lo que realmente significa el término arquitectura. Para entender mejor qué es la arquitectura, debemos saber que la palabra arquitecto proviene de dos palabras en latín. La primera es arcos, que significa jefe o el que manda. La segunda palabra es tecton, que significa obra o construcción. Entonces es aquí donde viene como ese pequeño detalle que es ¿qué es realmente una obra? Normalmente solemos asociar la palabra obra a una construcción como por ejemplo de un edificio, de una casa, un templo, un teatro, pero una obra puede ir mucho más allá de esos conceptos. Una obra puede ser, por ejemplo, un barco, una obra puede ser un acueducto, una obra puede ser incluso equipamiento de guerra. Es decir, un arquitecto es un maestro del diseño. Y bien, ¿qué es el diseño? Por ejemplo, según el diseñador de Apple, el diseño no solo se trata de la parte estética de un objeto, sino que el diseño se trata de todo, de la experiencia que brinda ese objeto. Entonces, realmente podríamos decir que un arquitecto es quien diseña, es decir, quien crea tanto la parte estética como las experiencias de algo. Más adelante veremos cómo varios arquitectos, como por ejemplo Vitruvio y Andrea Palladio, utilizan estos conceptos de diseño en cada una de sus obras. Para colocarlos en contexto, él es Marco Vitruvio. Fue el arquitecto de Julio César, que fue un importante político y militar del Imperio Romano, y gobernó durante el siglo I a.C. Cabe destacar que fue arquitecto de guerra, diseñando murallas fuertes y armamento. De hecho, escribió 10 libros, y en el primero explica por qué era mejor construir torres redondas en vez de torres cuadradas. Su respuesta era que las torres cuadradas son mucho más fáciles de destruir por las esquinas, mientras que las torres redondas son más difíciles de destruir si son fabricadas con piedras en forma de cuña, ya que éstas distribuyen mejor la fuerza ejercida. En el segundo libro, Vitruvio comienza a hablar acerca de los materiales y cuáles son las condiciones más óptimas para su realización. Por ejemplo, la realización de los bloques de arcilla. Vitruvio especifica que la mejor época del año es, por ejemplo, el otoño, ya que es donde el sol es más prolijo y asegura que el secado de los ladrillos sea muchísimo más homogéneo. También dice que no es recomendable hacer los ladrillos en épocas de un sol muy fuerte, debido a que se secan por fuera y por dentro quedan húmedos. Entonces, claramente esto hace que el material pierda muchísima de su resistencia. También especifica que la duración aproximada para el secado de los ladrillos debe ser de 2 años como mínimo. Aunado a esto, también hace críticas de las paredes de zarzos. Estas son paredes de este material que pueden ver acá y sencillamente dice que a pesar de ser paredes más delgadas, que pueden construir espacios más amplios, que pueden producirlas más rápido, sin embargo, es un material que es muy fácil de inflamarse. Es decir, es un material que puede agarrar fuego muy rápido, se quema, es fácil de derrumbar, es un material que no tiene mucha duración. Entonces Vitruvio recomendaba no hacer uso de este material y pagar un precio un poco más costoso para tener materiales como por ejemplo los bloques de arcilla. Luego está el libro 3, que es donde Vitruvio comienza a hacer todas sus anotaciones y sus descripciones
de las proporciones del cuerpo humano. Estas son las ilustraciones que Leonardo da Vinci durante el Renacimiento hace sobre el cuerpo humano y que ahora son tan famosas. En el cuarto libro, Vitruvio expresa que debe escribir con brevedad, para que cualquier persona pueda leer desde su casa en sus ratos libres. Dice que no es necesario redundar tanto con lenguajes y palabras rebuscadas, sino que lo mejor es hacer un material conciso, breve y fácil de leer para cualquier persona. Luego viene el libro número 5, que es donde Vitruvio explica cómo se hacen cada una de las basílicas, construcciones como iglesias, templos, construcciones cívicas, militares. Él deja por escrito cómo se elabora cada una de esas cosas para que quede un registro en el futuro. En el libro número 6, Vitruvio habla sobre las construcciones privadas, es decir, sobre las viviendas. También expresa que se siente como un arquitecto que no tiene reconocimiento y que espera obtener reconocimiento mediante el escrito de todos estos libros que va recopilando. De hecho, para la época, Vitruvio era un arquitecto que nadie conocía, o sea, era conocido por muy pocas personas. Sin embargo, literalmente gracias a todo esto que dejó escrito, es reconocido hasta el día de hoy. Vitruvio, en su libro número 7, habla acerca de cómo hacer los pisos, también de cómo hacer los revestimientos de las paredes e incluso los pigmentos para pintar dichas paredes. Expresa cosas como, por ejemplo, que el morado es un color precioso, que da mucha armonía y paz a un lugar. En su libro número 8 habla de algo importantísimo que es el agua. Explica algo que es de gran avance para la época, que son los acueductos. Entonces demuestra de qué forma constructiva se puede traer el agua desde un estanque o desde un pozo hasta una ciudad. Luego, y casi para finalizar, en el libro 9 se habla desde un punto de vista un poco más esotérico, habla sobre las fases de la luna, del sol, del recorrido solar, habla acerca de las constelaciones, las estrellas e incluso habla sobre los relojes de arena, la elaboración de relojes de agua y relojes de sol. Por último, en su libro número 10, Vitruvio habla de cómo construir máquinas para cargar cosas pesadas. También enseña cómo se hacen las ballestas y otras máquinas de guerra como por ejemplo las catapultas. Algo bastante interesante es que el Imperio Romano fue de los primeros en utilizar la arquitectura como símbolo de guerra. Es decir, que utilizaba la imagen o la estética arquitectónica de sus ciudades para marcar territorio y mostrarle a quienes visitaban dichas ciudades que ya estaban conquistadas por el Imperio Romano. Ahora bien, avancemos un poco en el tiempo y hablemos sobre Andrea Palladio. Andrea Palladio fue un arquitecto que se caracterizó por adoptar muchísima de la estética de la arquitectura clásica en sus obras. Sin embargo, empezó a dejar de utilizar, por ejemplo, la arquitectura clásica para los templos y la comenzó a implementar para hacer obras civiles, para hacer casas, villas, etc. Según Andrea Palladio, la arquitectura tiene un propósito claro, que es ayudarnos a ser mejores personas. Él pensó que se debía construir para fomentar mejores estados de ánimo en nosotros y en las demás personas también. En especial, Andrea Palladio destaca que la arquitectura ayuda en 3 virtudes psicológicas: la calma, la armonía y la dignidad. Para lograr la calma, Palladio reduce todo lo que está pasando. Todos los elementos de una habitación están equilibrados, centrados y dispuestos de una forma simétrica. Palladio en general utiliza principalmente formas geométricas simples, paredes sencillas, poco mobiliario, esto con la finalidad de hacer que las personas se sintieran en paz, en tranquilidad y pudieran dejar de distraerse y empezar a concentrarse en sí mismas. Para la armonía, se aseguró de que cada elemento encajara en toda la obra. Palladio decía: un buen edificio debe ser como un cuerpo perfecto y completo, es decir, que todo formara una unidad y nada parecía que sobraba o faltara. Palladio también establece que cada una de las aberturas está alineada con las demás, ya sean las puertas o las ventanas. Tenían todas una fuerte relación. Por último, otra de las grandes ambiciones que tenía Palladio era darle dignidad a aquellas actividades a las que se les había arrebatado injustamente. Por ejemplo, Palladio empezó a destacar en sus villas algunos espacios como lo son los graneros, los almacenes de granos, las partes donde colocan a los animales,
y esto debido a que anteriormente esto se colocaba retirado de la vivienda o se colocaba en lugares escondidos. Pero para Palladio esto era una actividad común, era una actividad noble, una actividad que tenía protagonismo y por lo tanto también debería tener protagonismo en la arquitectura y en las fachadas de la casa.